Contrariamente a lo que la gente piensa o lo que es la situación anatómica de otras zonas, los tendones del hombro no son cordones, son más bien cintas, es decir, son cintas aplanadas que rodean a la cabeza del húmero por todas las zonas, recordando un poco, y por eso se llama así, a un manguito, a una empuñadura, y por eso se conoce vulgarmente como manguito de los rotadores. Bien, tradicionalmente los tendones del hombro, especialmente el supraespinoso, que es el que todo el mundo más conoce, pues sufren por desgaste a lo largo de la vida roturas que por tanto llamamos de tipo degenerativo. La aparición del espaciador subacromial, vulgarmente conocido como balloon, viene a dar una respuesta sencilla a un problema serio e importante. Estos hombros tienen roturas más grandes de 3 centímetros, como he comentado, especialmente tienen una atrofia de su musculatura y son extraordinariamente difíciles de reparar. La colocación de este espaciador consiste más o menos, para que lo entendamos vulgarmente, en la colocación de una hombrera dentro del hombro que ocupa el espacio de los tendones rotos, haciendo que no se produzca un roce con el hueso, que es lo que produce el dolor. Por tanto, evidentemente, el objetivo fundamental de este tipo de terapia, de este tipo de implante, es la reducción del dolor del hombro, mejorando al mismo tiempo la función de la musculatura de alrededor, que es la que mantiene una buena movilidad. La colocación se realiza evidentemente también por artroscopia y requiere muy cortos tiempos de rehabilitación y de inmovilización. Lo primero, yo soy una persona muy activa, de andar, de gimnasia, de todo esto. Entonces me sentía muy mal, muy impedida, porque me dolía mucho el hombro. Bueno, entre una cosa y otra, pues estaba yo desesperada porque no podía hacer todo lo que quería. Entonces, pues me decidí ir a donde el doctor Cuéllar, que me habían recomendado, le operó a mi yerno, a un nieto mío también le hizo algo en el hombro y así, y entonces pues fui donde Cuéllar. Lo primero que me dijo, lo primero que tenemos que hacer es una resonancia magnética. Fui a hacerme la resonancia magnética, volví otra vez donde el doctor Cuéllar y entonces él dijo, ¡qué barbaridad! Bueno, hizo así una expresión, no sé si qué barbaridad, pero hizo una expresión como diciendo, pero si aquí han salido un montón de cosas. Y me leyó él técnicamente y me explicó todo lo que tenía. Entonces pues me dice, no, esto hay que operar. Y le digo, pues si hay que operar, yo lo que sea y cuanto antes, porque yo ya no puedo más con los dolores que tengo. Y la operación ha sido fenomenal. Subí a la habitación, estuve una noche, al día siguiente ya me miró el médico y me llevé una gran sorpresa, que después de, todavía no hacía casi 24 horas que me había operado, que me levantó el brazo así para arriba. Yo dije, uy, yo de miedo, pero bueno, yo pensaba, qué bien que desde el primer día pueda levantar el brazo, y mi hija que me acompañaba pues también. Y hoy en día estoy pues encantada, ya como si no me hubiesen hecho nada.